Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse hoy. Gracias, Cari, por brindarnos un espacio con tanta generosidad y de seguramente mucho conocimiento y experiencia. Hoy estamos acá para compartir terapia centrada en la compasión, una breve degustación. Vamos a hacer una aproximación teórica y otra práctica y o experiencial. Y Karina Verónica Lescano es licenciada en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, con 20 años de trabajo en el área clínica con adultos y pareja, con formación en terapia conductual contextual, en terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia analítico-funcional y terapia dialéctico-conductual, en terapia centrada en la compasión y en psicoinmunoneuroendocrinología, con una Muy bien, una especialización, palabra costó, difícil. costó, con una especialización en mindfulness y compasión en psicoterapia por la Sociedad de Mindfulness y Salud, y realizó distintos programas de mindfulness como MBSR, MDEB, MSC y EMC. Así que bueno, sin más preámbulo, muchísimas gracias y te damos el espacio. Bueno, muchas gracias, Manu. Muchas gracias. Contenta de estar acá y tenerlos. Muy agradecida. Bueno, yo voy a ir también aceptando, Manu, si querés. Em, No, no te preocupes. bueno, empiezo a compartir. Me decís entonces, uy, ahora no sé cuál de todas las pantallas era la que andaba. A ver, em, me decís si ahí se ve bien. Dale, ahí está cargando. Perfecto. ¿Sí? ¿Se ve entero? Estamos viendo Entonces, la presentación con notas. No sé si es la que pretendías compartir, que están los bordes ajá. negros y al lado está la diapositiva siguiente. Bueno, no importa, lo dejamos así, está bien. No nos vamos a poner puntillosos. Bien, a ver si pasa. No está pasando, ¿no? Sí, Ahí sí. bien, bien. Bueno. Bueno, chicos, solo unos minutitos nomás como para traer nuestro cuerpo, nuestra mente, todos nosotros acá. Hacemos una brevísima práctica. Les voy a regalar tres preguntitas para que las tengamos durante toda esta horita. Como dijo Manu, vamos a hacer una primera parte de una breve degustación teórica, porque no es tan parsimonioso el modelo, entonces voy a dar algunas como pinceladas, digamos, de lo teórico. Y en la segunda parte, que no se va a grabar para que podamos compartir un poco más, vamos a hacer algo práctico, más o menos como entrando un poco en cómo es el trabajo, el modo de intervención. Así que durante estas 2 horitas vamos a tener estas tres preguntas como un pequeño mapita de dirección, ¿sí? Así que, bueno, brevemente buscan en el cuerpo una posición cómoda, digna. Vamos a llevar los hombros levemente hacia atrás para poder respirar sin ningún tipo de incomodidad. Cerramos los ojos si está bien para ustedes y si no, dejan entreabiertos, mirando un punto fijo. Y vamos a comenzar con 3 respiraciones de limpieza, inhalando normalmente por la nariz y exhalando por la boca lo más lento que puedan, entrecerrando un poco los labios. Y en esa exhalación traten de liberar las tensiones innecesarias que noten en el cuerpo o la mente, a su propio ritmo, próxima inhalación por nariz y en su próxima exhalación, tratando de liberar las tensiones de la frente, alrededor de los ojos, la mandíbula, la lengua. Todas las extremidades las van aflojando. Una vez más. Y en la próxima exhalación van a notar en su cuerpo todas las sensaciones de sostén y respiramos naturalmente, inhalando y exhalando por nariz a nuestro propio ritmo, conectando un poco con este espacio, 2 horitas que se van a brindar para nutrirnos, compartir, intercambiar, un momento donde tratamos de dejar un poco atrás lo que fue pasando en este día, trayendo toda nuestra atención acá, nuestra intención, sabiendo que el poner atención en algo
es poner amor. La atención es una forma de amor. Pudiendo ser consciente de eso, te voy a dejar la primera pregunta que tiene que ver con qué estoy necesitando extraer, sacar de este momentito, de esta conexión, de esta llamada. ¿Qué estoy necesitando extraer, sacar, recibir? Inhalo, exhalo y dejo que se decante la respuesta. Cualquier respuesta es bienvenida. La siguiente pregunta tiene que ver con qué puedo dar en esta red, en esta llamada, qué puedo dar de mí hoy, qué estoy necesitando dar. Inhalo, exhalo y dejo también que se decante la respuesta. Cualquier respuesta es bienvenida desde nuestra propia sabiduría. Inhalo y exhalo. Y la última pregunta que te regalo hoy para que nos guíe en esta charla es, ¿qué estoy necesitando darme a mí mismo, a mí misma en este momento? ¿Qué estoy necesitando darme a mí mismo o a mí misma en este momento? Y así, luego que estas respuestas aparezcan, sin juzgarlas, solo notando y tratando de mantenerlas presentes, volvemos a prestar la atención a nuestro cuerpo, tal vez mover un poco los dedos de las manos, de los pies, y a tu propio ritmo, cuando estés listo, lista, abrimos los ojos y tratemos de conservar esta pequeña guía interna de sabiduría. Y vamos a comenzar, como decía, no es un modelo muy parsimonioso ni simple, es complejo y lo que quiero hacer acá es mostrarles como pequeñas pinceladas de básicas y en principio mostrarles que hay muchas familias ahora y modelos de terapia centrada en la compasión. Como pueden ver, algunas tienen que ver con una base teórica fuerte del budismo y otras tienen más una base fuerte de ACT. En este caso, el de Javier García Campayo sería una de las terapias recomendadas, además de las que les voy a ofrecer hoy, que es el modelo de Paul Gilbert, básicamente porque está en español, pero tiene un fuerte enraizamiento en el psicoanálisis. Y lo primero que puede surgir es como una sensación de reactividad y después vamos a ver que el modelo de terapia centrada en la compasión se puede integrar y aplicar a otro modelo teórico con el que ustedes estén trabajando. Y eso es algo que lo hace como versátil. Entonces, dentro de estas familias, si les interesa más adelante profundizar, ahí pueden tener, por ejemplo, en la que es de Jason Luoma, en esa página Be Compassion tienen algunos recursos para trabajar. Algunos están en inglés, les diría que la mayoría, y otros están en español. Y continuando un poco con este, así como para que ustedes tengan un pantallazo de que hay varias familias en la que es terapia centrada en la compasión, aquí tendríamos un poco el corazón o las bases. Los dos modelos más fuertes y de mayor investigación científica y mayor evidencia están siendo los de Christine Neff y Germer y los de Paul Gilbert. Yo he estado formada en las de Paul Gilbert, o sea, vamos a trabajar más sobre eso. Comparten muchísimo las bases teóricas y también comparten incluso algunos modos de intervención, pero hoy vamos a compartir en particular el de Paul Gilbert. ¿Qué podemos ver ya en este pequeño pantallazo? Que la terapia central en la compasión creada por Paul Gilbert tiene como base teórica desde la psicología occidental, la psicología evolutiva, psicología del apego, psicología profunda, psicología budista,
neurociencias, cognitivo-conductual y arquetipos de Jung, sobre todo de la teoría de Jung. Entonces ustedes pueden ver, por eso no es tan parsimoniosa, porque tiene mucha influencia en su base teórica. Pensemos en que Paul Gilbert ha sido, bueno, en una época estudió carreras relacionadas a la economía y creció en África del Sur y tiene una experiencia sobre todo en terapias cognitivas. Y ahí él luego fue descubriendo que había ciertos patrones que se relacionaban en los modos de las personas cuando veía esquemas y pensamientos automáticos y empezó a descubrir que había mucha incidencia de pensamientos que tenían que ver con emociones como vergüenza, autocrítica y culpa. Y ahí comienza él a trabajar y a ahondar. Luego tenemos en el modelo de CFT Gonzalo Britos, que sería uno de sus discípulos con el que yo también me formé y es el que podemos formarnos, digamos, en español, por lo cual es como más accesible. Después tenemos el modelo centrado en la compasión de Dennis Tirch y Laura Silverstein, que ellos ahora están, no sé si ya está terminado, porque están haciendo pruebas y ensayos de procedimiento, pero están creando el tipo de terapia que aúna, integra ACT con CFT, más específicamente, no tanta integración. Entonces, voy a prender un ratito el aire que está haciendo mucho calor. Así que bueno, es muy interesante por ahí para ahondar un poquito más en esos modelos. Hoy, como les decía, ¿se siente mucho el ruido del aire de fondo? ¿No? Pues está calurosito acá. Hoy vamos a ahondar un poquitito en el modelo de Paul Gilbert, el creador. Si están interesados luego en profundizar, una sugerencia son en español, serían estos dos lugares o centros, Cultivar la Mente, donde estaba Gonzalo Brito, y Motivación Compasiva, que están, ustedes lo tienen en Buenos Aires, la formación, y se las sugiero, yo la he hecho, y son excelentes profesionales y de calidad humana y bueno, se puede hacer supervisión con ellos, pueden seguir trabajando. Ella es Lorena Jovens, Natalie Bumi, y esta es la página, pueden ingresar a la página. Así que, bueno, veamos un poquito por qué, cuál es la motivación en todo esto, por qué tener un acercamiento de entrenamiento en la compasión. Lo primero que se me ocurrió es mostrarles un estudio que todavía creo que fue a lo longitudinal en varios años y que para mí dio una gran respuesta en mi experiencia clínica del por qué la compasión. ¿Cuál es este estudio? Tiene que ver con el laboratorio Max Planck, donde Tania Singer viene trabajando hace varios años. Ella trabajó mucho con Matthew Richard, que es un biólogo que, si bien él es monje budista, siempre puso mucho interés y énfasis en poder pasar por la ciencia todo lo que ya se sabía de los beneficios de la meditación. Y algo que fue revelador en ese estudio y que nos va a explicar un poco también el porqué de la compasión, tiene que ver con ver el mapa cerebral, cómo se activaban zonas cuando en dos grupos distintos había dos tipos de meditación. Uno era solo mindfulness y el otro grupo era mindfulness con terapias contemplativas dirigidas a la compasión. Y esos dos grupos revelaron informaciones bastante distintas. Cómo se evaluaba luego, cómo ellos procesaban otros estímulos luego de estas prácticas, el grupo que hacía solo prácticas de mindfulness y el grupo que vamos a ver que son muy efectivas, pero estamos haciendo ahora solo como una pequeña diferenciación didáctica. Los grupos que solo hacían mindfulness cuando luego eran expuestos a estímulos que generaban un grado de malestar o sufrimiento, en este caso veían imágenes y videos de unos niños creo que era en Hungría, en un orfanato, donde se veía mucho malestar y sufrimiento, y la persona intentaba, bueno, expresar lo que sentía en ese momento ante ese estímulo y qué áreas del cerebro se encendían. Y ahí pudieron notar la diferencia entre los dos grupos. Por un lado, el grupo que solo meditó en mindfulness, lo que se activaba en el cerebro tenía que ver con las zonas de la ínsula anterior, que es la parte más grande, está
Imagínense dentro de nuestro cerebro que la ínsula, la partecita que está dentro del tálamo y la de anterior es la más grande. Se activaba esa zona y el córtex cingulado. Esas zonas tienen que ver con, está altamente unida a la amígdala y son las que son más reactivas ante las emociones. Sobre todo ustedes saben que las amígdalas, si bien son chiquititas, son altamente reactivas a emociones de amenaza. Entonces lo que sucedía es que nuestro cerebro, cuando solo hacíamos mindfulness, se activaba desde el malestar. Sentíamos, resonábamos con ese malestar que veíamos en las imágenes. En cambio, el otro grupo, el que meditaba en compasión y benevolencia, se activaban otras zonas del cerebro, la ínsula media y las áreas que tienen que ver con la corteza orbitofrontal y el estriado ventral. Esa diferenciación en las áreas significaba que nuestra forma de funcionar y tomar el estímulo ya era muy distinta. Nos generaba mayor resistencia ante ese dolor percibido y mayor activación en lo que ellos llaman el amor maternal, que tiene que ver con una disposición a estar presente, a ayudar, pero lo más importante es sin quemarme, sin llegar al burnout. Y acá es donde está la clave. Si nosotros como profesionales de la salud, acompañando a personas que están en algún grado de malestar o sufrimiento y estamos todo el día trabajando con estas personas y nosotros aprendemos a desarrollar en nosotros la habilidad de compasión, vamos a prevenir nuestro propio burnout y vamos a estar con mayor disponibilidad, apertura para poder trabajar con nuestros consultantes. Entonces, no es menor esta diferencia. Ahora, es cierto que necesitamos de la empatía como un primer escalón, pero con la empatía sola, sin la compasión que lo integra, como profesionales de la salud nos quedamos cortos. Podemos estar presentes y atentos, pero podemos quemarnos ante tanto malestar que atendemos de nuestros consultantes. Así que esa sería la primera respuesta, perdón, a la pregunta de ¿por qué entrenamiento en compasión? Porque atendemos personas en sufrimiento y la compasión vamos a ver ahora que aparece a partir de que soy consciente del sufrimiento. Algo que me gusta siempre decir es que no es la compasión, porque lo primero que surge en nuestra mente como clave verbal es lo que hemos leído en los diccionarios o lo que se vive en general, en la lectura tradicional, y muchas veces lo asociamos a la lástima. Y la compasión no es lástima, porque la lástima implica ponernos en un lugar superior de la persona que está sufriendo y como si nosotros fuéramos a hacer algo para ayudarlo y en realidad lo que vamos a hacer es desde el respeto acompañar y ver cómo podemos aliviar ese sufrimiento. Entonces, no es lástima, tampoco es hacer un sacrificio ni sentir pena por alguien, no es sentir el sufrimiento por el otro. Van a ver que una de las cosas que nos protege es poder como atender a actuar, pero después distanciar, prevenirlo y luego distanciarnos. Tampoco es ser blando, porque una idea que ocurre es que si sos compasiva vas a estar todo el tiempo zen y que no vas a poner límites y no, el autocuidado y la compasión tienen que ver con poner un límite de una forma asertiva, digamos. O sea que sí es poner límites también y no tiene que ver con decir que sí a todo. En esta imagen quise referir ahí cuando dice necesito ayuda, quiero un libro usado, es porque muchas veces nosotros, porque así funciona nuestro cerebro evolutivamente, nos adelantamos ante esta especie de invitación que nuestro cerebro entiende de que todo el tiempo estamos resolviendo problemas y nos adelantamos a intentar resolver o satisfacer el problema que vemos en el ambiente o en los consultantes. Y muchas veces tenemos que dar espacio, esperar y conocer qué es lo que está necesitando. Y a lo mejor no era dinero o no era comida, sino era un libro, ¿no? Entonces a veces la compasión también nos da como este espacio para esperar desde el respeto y darnos en el espacio para conocer un poco la necesidad o el sufrimiento de la persona. Así que veamos la definición ahora. Es la definición más consensuada, es de Paul Gilbert y también la comparte Tamten Jinpa, es el que le mostré recién en estas familias de terapias de compasión, es uno de los que también propone un modelo.
Así que veamos la definición. La definición de compasión sería una sensibilidad, apertura. Fíjense que tiene que ver, la empatía en general nos va, cuando hay sufrimiento vamos a tender a distanciarnos porque nosotros también sufrimos. En cambio, la sensibilidad y la apertura desde la compasión es yo quiero estar acá, quiero estar presente ante esto que me estás mostrando. Sensibilidad, apertura y respeto, fíjense, porque yo ya no tengo lástima, yo respeto, estoy en otra postura, en otra posición. Respeto el sufrimiento, tanto de mí misma como de los demás, y va a estar unido a un profundo deseo, una motivación concreta de actuar, un profundo deseo por aliviar ese sufrimiento y prevenirlo. Prevenirlo es en el caso de que yo soy consciente de algunos sufrimientos estables en el mundo y voy a intentar tener conductas que sean preventivas a ese sufrimiento. Por ejemplo, en la alimentación intentaré comer lo que me alimente y menor sufrimiento genere en los seres vivos, sin querer, digamos, decir que soy vegetariana, pero tener como esa conciencia, digamos, porque no lo soy, pero tengo esa conciencia. Y eso, por ejemplo, es prevenir el sufrimiento. Eh, no se considera una emoción ni un sentimiento, sí se considera una motivación, porque es una acción concreta. Y se considera que la compasión es como una semillita que tenemos todos, es una cualidad, una habilidad que todos tenemos desde que nacemos, porque como seres humanos vinimos para conectar básicamente con el otro y porque hay estudios que refieren cuando un niño que aún sin tener lenguaje, por ejemplo, los estudios más recientes, un niño que ya camina al año y medio y está en una habitación con su mamá, que es su apego seguro, está jugando, viene el experimentador con unas cajas y se les caen las cajas, el niño va y lo ayuda, le levanta las cajas y todavía no tiene lenguaje. Entonces, como todos tenemos nuestra semillita germinando y nuestra capacidad de ser compasivos hacia nosotros mismos y hacia los otros. Hay cuatro elementos que tiene la compasión y un poco los hemos hablado, pero los vuelvo a mencionar. El primer elemento de estos cuatro componentes de la compasión es una conciencia desde lo cognitivo. ¿Qué quiere decir desde lo cognitivo? Que yo sé que el sufrimiento es una parte de la vida, que sé que existe, que está desde la medida en que nazco, sé que soy consciente como ser humano de que el sufrimiento es una parte de la vida. Los tres sufrimientos, como nos sugiere el budismo, es que yo sé que voy a envejecer, sé que en algún momento me voy a enfermar y sé que la muerte me va a alcanzar. Son las tres bases del sufrimiento. Después también hay otros sufrimientos como el apego, pero... Ay, ahí entró alguien. Bueno. Em, entonces, el primer componente va a ser un aspecto cognitivo, desde tengo conciencia de que eso existe. El segundo componente es el aspecto más emocional. Es esto de yo puedo resonar con el dolor mío y el del otro y saber que esto está sucediendo y no me es ajeno. Yo puedo sentir, puedo tener esa sensibilidad. Entonces uno es un aspecto más cognitivo y el otro es un aspecto más emocional. El tercer componente va a ser como la intención de querer aliviar ese sufrimiento. Como no me es ajeno, como sé que existe y lo estoy sintiendo emocionalmente, estoy resonando con eso, voy a tener la intención de poder aliviarlo. Y luego va a venir la acción concreta, que es la motivación de hacer algo. Entonces recuerden que esos cuatro componentes van a estar dentro de la compasión. ¿De qué manera yo voy a ir desarrollando estos aspectos? De tres maneras o por tres vías o los tres flujos que le llaman, que en esto Tara Brach ha desarrollado bastante y tiene que ver con que yo voy a ser compasiva, voy a ser respetuosa ante este sufrimiento y tratar de aliviarlo desde mí hacia los otros. La otra vía va a ser desde los otros hacia mí, o sea que voy a estar abierta y receptiva cuando yo estoy en un estado de sufrimiento o malestar, abierta a recibir la compasión del otro. Y el tercer flujo o tercer vía va a ser de mí hacia mí mismo. Si ustedes un poco pudieron responder algo de estas tres preguntas iniciales que yo hice en la práctica, tenían que ver con estos tres flujos.
qué voy a querer generar yo en esta red y dar, qué voy a querer recibir y qué voy a darme a mí mismo en esta hora, qué voy a querer recibir de mí mismo. Y esos tres flujos son los que trabajamos habitualmente dentro de la terapia. No les podría decir que ninguno es más importante que el otro, sí les podría decir que en función de estilos de apegos, modos de relacionarnos, podamos tener más fortalecida alguna de las vías. De hecho, las personas que trabajamos en salud o con otras personas tenemos tendencia a dirigirnos de nosotros hacia los otros y muy poco de los otros hacia nosotros, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, de todas las llamadas telefónicas que ustedes tienen en el día, ¿cuántas de ellas son para dar algo porque están pidiendo ayuda de ustedes? ¿Y cuántas de esas llamadas que ustedes hacen o reciben son para pedir ayuda o comentar una vulnerabilidad de ustedes? Solo con que piensen eso ya pueden ver más o menos qué estilo están teniendo, hacia qué dirección, para ser conscientes. ¿M? ¿Vamos bien? ¿Algún dedito que me digas si me va escuchando bien? Bien, gracias Lili, gracias Fran. Otro modo de trabajarlo, y este modo se compatibiliza más con Christine Neff, que tiene que ver con ir ampliando nuestros círculos como una habilidad que uno entrena, ampliando estos círculos de compasión para ir siendo coherentes con vivir de este modo, relacionarnos de este modo y que no se quede solo en un aspecto teórico. Entonces, el modo en que sugieren es desde mí hacia mí misma, el autocuidado y la autocompasión, luego trabajar la habilidad de ser compasiva con las personas que yo quiero. Luego, con personas que son neutras, en las prácticas de mindfulness, de compasión, uno va pensando, por ejemplo, no sé, el cajero del supermercado es alguien neutro, pero es alguien que yo veo diariamente, donde le voy a dirigir, digamos, mi intención y mi compasión. Luego voy a trabajar con personas que no conozco, pero pues yo sé que existen, digamos. Y luego con mis enemigos, lo cual es un desafío porque ¿quién tendría esa habilidad bondadosa de tener esta intención amorosa, ¿no? Dedicarle alivio a un sufrimiento cuando estoy como enemistada con alguien o algo, ¿no? Es un desafío. Luego la humanidad entera y luego los seres sintientes. En esto que les decía de prevenir, por ejemplo, el sufrimiento en los seres vivos, en los animales, ¿no? Al comer carne. ¿Qué sucede con este modo? Que si bien lo entrenamos así, lo que Christine Neff ha estudiado, que es quien más tiene protocolos de autocompasión, tiene un protocolo de 24 ítems, uno de 12, que es el reducido, con una bastante, digamos, sustentabilidad. Lo que ella descubrió es que un altísimo porcentaje, alrededor del 70%, no llega al 70%, las personas, sobre todo en Occidente, tenemos serias dificultades en ser respetuosos con nuestro propio sufrimiento y tratarnos bien. Nos es mucho más viable, fácil ser compasivos con gente que queremos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, porque los queremos y los queremos ver bien, pero cuando se trata de nosotros somos bastante autocríticos y nos cuesta mucho. Esto es algo que también trabaja mucho la terapia central de la compasión, que hoy no voy a entrar, que son, le llaman miedos y resistencias o bloqueos a la compasión. Y los tenemos todos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para poderlo entrenar, porque parte de nosotros como terapeutas tenemos que desarrollar y trabajar estas habilidades hacia nosotros mismos para luego trabajar con los consultantes. Bien, veamos un poquito algunas partes teóricas, bases teóricas que el modelo nos sugiere. Como dijimos, particularmente parte de lo que es psicología occidental, hace muchísimo hincapié en la psicología evolutiva, muchísimo hincapié, por lo cual esa sería como una de las distinciones más grandes con las otras terapias. Tampoco se considera una terapia contextual por sí misma porque tiene intervenciones de las terapias cognitivas, tiene intervenciones como diálogo socrático. Bueno, de hecho, la raíz de Paul Gilbert fue de la terapia cognitiva. Así que, si bien no hay conflictos de intereses, les podría decir que no se considera una terapia contextual per se. Tiene aportes de la psicología del apego, de la psicología profunda, de la psicología budista, mucho de neurociencias y, por supuesto, como les decía, cognitiva conductual. Y lo que toma mucho de Jan, ya vamos a ver así una repasadita, que es la teoría como de las mentes, que tenemos distintos diálogos internos desde distintas emociones con nosotros mismos y lo tomamos un poco como intervención.
La CFT se basa entonces, como dijimos, en lo evolutivo, en lo funcional. Va a tomar sistemas muy básicos que son nuestras motivaciones que nos hacen de un modo de relación de estar en el mundo, como lo que es vivir en sociedades, en grupos, mantener ciertas jerarquías, reproducirnos, bueno, un montón de motivaciones sociales, desde las más como básicas a las más complejas, con diferentes sistemas emocionales que hoy sí vamos a ver un poquitito cómo trabajamos con los sistemas de regulación emocional y con competencias cognitivas, porque vemos que nuestro cerebro eh, inter- se interrelaciona o conversa como con tres etapas evolutivas muy similar a lo que eran los cerebros de MacLean. No sé si lo han visto en la facultad, ¿se acuerdan los tres tipos de cerebro? Si no, acá creo que tengo una imagen, lo repasamos un poquito. Entonces, esta es uno de las bases. Uno de los objetivos va a ser que nuestro cliente se desculpabilice de lo que le pasa, pero para luego responsabilizarse, porque muchos de los patrones de relación que construyó son aprendidos en un sistema familiar o de crianza en el cual él no eligió, básicamente, o no elegimos, y aprendimos lo que había en ese contexto para aprender. Desculpabilizar es un objetivo grande para luego responsabilizarnos, como decía, y luego a partir de ahí empezar a trabajar con habilidades, qué repertorios de habilidades vamos a querer construir. Otro hincapié importantísimo en CFT, como sería en FAP, les diría casi, se trabaja muchísimo con la relación terapéutica, entendiendo que parte de esa relación terapéutica, esa relación de intimidad, de cuidado, de compartir vulnerabilidad, tiene que ver con relaciones primarias, en donde nosotros cuando hemos sufrido, alguien nos contuvo o no, y ese modo de relación que aprendimos es un estilo de apego. Y se sugiere en esta terapia que el terapeuta se propone como un modelo de apego seguro, con la sensibilidad de discriminar qué tipo de seguridad le vamos a proponer a nuestro consultante, porque podría suceder que si yo practico mucho estar en calma, ser como el agente regulador emocional en la sesión, recibirlo, intentar abrirme a su dolor, escucharlo, buscar formas de aliviarlo, contenerlo, y soy de una forma cálida y afectuosa, si mi consultante vivió situaciones traumáticas donde el agente, el perpetuador o el agente estresor era alguien de su familia que le daba por un momento amor, pero después le generaba algún tipo de abuso o maltrato, yo como terapeuta, si soy muy cálida, le voy a generar amenaza, porque su estilo de apego está teñido con esta experiencia. Entonces, tener muy en cuenta esa sensibilidad. Eh, Trabajamos muchísimo con técnicas de imaginería, por algo del cerebro evolutivo que ya les voy a comentar un poquito más, con prácticas de compasión, buscamos que la persona logre generar cada vez más su yo compasivo a través de imaginería, de personas que despierten compasión en él, o a veces pueden ser objetos o incluso objetos de la naturaleza, o sea, es muy variado y depende de cada persona. Buscamos mucho que en la imaginería pueda encontrar estas cualidades que tiene del yo compasivo. Las tres cualidades que se buscan siempre van a ser fortaleza, sabiduría y calidez o ternura, y el razonamiento compasivo. Vamos a ver también, cuando les muestre cómo se trabaja en los círculos de regulación emocional, que vamos a intentar, una de las habilidades que tratamos es modificar esta sensación de competencia, que también es evolutiva, con una nueva habilidad que va a ser compartir curiosidad. Muchas veces nosotros nos encontramos en un modo de competencia, pero también porque tiene que ver con nuestras influencias evolutivas de nuestro cerebro, que básicamente nos dice que como hemos venido para sobrevivir, necesitamos eh, desarrollar algunas habilidades más que el otro para poder, a ver, un ejemplo, si yo estoy en una selva con un otro
y viene un tigre hambriento, yo necesito correr más fuerte que el otro, no que el tigre. Entonces, la habilidad de competencia es algo evolutivo y es algo humano. Nuestro cerebro, ese cerebro más rudimentario, hoy en día conversa con lo más complejo, pero yo sigo compitiendo, como si de eso valiera mi supervivencia, digamos, pero hoy la competencia son otras cosas, ¿no? Son otros aspectos. Está comprobado que si yo me quedo en el espacio de competencia, se activa mi sistema simpático, estoy en alerta, estoy reactiva y estoy siempre preparado para la lucha o la huida. Pero si yo me empiezo a trasladar al sistema curiosidad y compartir, la curiosidad me va a decir, a ver, ¿cómo hizo esta persona para conseguir eso? ¿Qué habrá hecho? ¿Cuántas horas trabajó? ¿Cuántas? ¿No? Cuando uno empieza como a curiosear, inocentemente, genuinamente, se activa el sistema parasimpático. Me siento ya no en amenaza, entonces ya puedo aprender, puedo estar dispuesta a generar creatividad, a trabajar en mí. Entonces intentamos hacer esos patrones, esos cambios de patrón. Em, Buscamos crear una motivación que sea compasiva, que sea sabia, em, bueno, para poder orientarnos y lidiar con el sufrimiento. Si pensamos un poco en esto que les decía de la psicología evolutiva, vamos a ver mucho, usamos mucho esta analogía o metáfora del cerebro antiguo y el cerebro nuevo, entendiendo que todo aprendizaje se va a ir dando desde un aprendizaje anterior. Como dice Hayes, que nada se desaprende y que vamos construyendo y aprendiendo sobre lo que ya tenemos. Por ejemplo, estas cosas que ya teníamos en lo evolutivo, que no se van a conversar con lo nuevo, con lo más complejo. Si pensamos en algo muy como simple en la evolución, podemos pensar que em, las mujeres, cuando han tenido su progenie, cada vez en la evolución el cerebro fue creciendo, lo que hace que seamos mucho más complejos como sociedad, pero en el momento del nacimiento el canal de parto de la mamá todavía no se modificó y entonces eso genera algunos riesgos. A pesar de que lo evolutivo es superador, lo evolutivo anterior puede ser un riesgo. En el caso de los animales, por ejemplo, un ejemplo que siempre dice Paul Gilbert es que las jirafas crecieron su cuello para comer mejor ante la falta de alimento y comer las hojas de los árboles, pero ese cuello largo les impide tener una conducta de tomar agua rápido y fácil, que los pone en riesgo cuando viene un león, porque tienen que abrir las patitas así, o para copular, es súper difícil para las jirafas, por ejemplo. Entonces, evolutivamente, esto antiguo va creciendo, va evolucionando, pero esto conversa con esto. Entonces hay unas tensiones y todo el tiempo va a estar esa conversación. Entonces, nuestros cerebros así es que nos llevan a tener guerras o a caminar en la luna, ¿no? Y ahí está la conversación hasta el día de hoy. Todo el tiempo vamos a ir viendo eso y esto es uno de los aspectos que es desculpabilizante también, porque muchas de las conductas que tenemos o los modos de relación tienen que ver con esta conversación. Uy, estoy viendo el horario. Bueno, vamos a pasar un poquito más rápido. Entonces, como les decía, las capacidades del cerebro antiguo van a tener que ver con cosas más básicas, con las motivaciones de nuestro cerebro más reptiliano, comida, sexo, cuidado, agresión, con las emociones más básicas, con los comportamientos más básicos, y el cerebro más complejo va a ir con las habilidades de imaginar, planificar, como las funciones ejecutivas, digamos. Y esa conversación va a ser constante. Entonces acá es donde nosotros vamos a intervenir, siendo conscientes de en qué parte de mi cerebro estoy conversando y por dónde lo voy a llevar y aplicar un poco esta sabiduría, esta fortaleza, esta calidez. Bien, vamos a trabajar muy, muy brevemente con cómo trabajan con los sistemas de regulación emocional, que a veces hasta lo usamos casi como una especie de conceptualización de casos, les diría. Paul Gilbert tomó esta idea de otra persona, pero la hizo más práctica y dice que nuestros sistemas emocionales básicamente los podríamos dividir en tres familias. Por un lado vamos a tener, en el azul ustedes van a ver el sistema de logro, que tiene que ver con todo aquello que yo quiero conseguir para tener una vida como
satisfactoria. Y puede ser desde la comida, una habitación, una casa, una pareja, un trabajo, hasta logros más complejos, ¿no? Como mi crecimiento profesional. Todo eso va a estar interjugando en mí siempre los tres círculos. El de logro va a tener que ver neurofisiológicamente con la dopamina, con este circuito que se activa de necesito, quiero y me motiva. Y este sistema va a estar regulándose en gradiente o en la alta o a la baja en función de cómo yo me relacione, o incluso si lo viéramos en relación a ciertos modos de relación o patologías, una persona con un estilo depresivo tendría un sistema de logros chiquitito, un globito desinfladito, porque habría pocas cosas que la están motivando. En cambio, si tengo personas que tienen un sistema de logro consolidado o inflado, pueden ser personas que se relacionan de un modo casi obsesivo o que tienen tendencia a la hipomanía, a buscar, a buscar, a buscar. Entonces, lo que quiero decir es que esto es dinámico y está en nuestra forma de relacionarnos y yo lo voy a ir graduando en función de mis necesidades. El otro sistema emocional es el sistema de amenazas, es el que está más en alerta, digamos, y más activo porque vivimos en ese modo. Está nuestra amígdala funcionando a tope, está la adrenalina y el cortisol altísimos, nuestro estrés crónico está a la orden del día. ¿Por qué? Porque estamos en esta especie de monitorización de amenazas, entonces nuestro sistema de emociones de amenaza está como bien activado. Estos dos grupos de familias emocionales, la del logro y amenazas, solo van a poder regularse si yo, que son más instintivas, digamos, si yo más desde mi aprendizaje y desde mi intención activo el sistema de calma. El sistema de calma me va a llevar a mí a bajar esta sensación de adrenalina y cortisol alto o de dopamina alta, me va a generar sensación de bienestar, no de protección, no me estoy cuidando ante la amenaza, sino que yo siento que no tengo nada de que protegerme. Es una sensación de estoy bien y estoy satisfecha, y son pequeños momentitos. Tengo emoción de contento, de seguridad, de protección, y se activaría mi área prefrontal. Fíjense que son las áreas ya más complejas del cerebro este evolutivo, el cerebro nuevo. Se activan mis opiáceos internos como la oxitocina o las endorfinas. Y yo en esa situación puedo entrar en digestión, aprendizaje, juego, calma, conexión. Entonces, como el más importante para poder regular los otros dos. No digo que no sean importantes los otros dos, sino que nosotros podemos trabajar o regular a partir de activar nuestro sistema de calma los otros dos sistemas. Un ejemplo rápido que después lo vamos a trabajar en la práctica. ¿Qué me pasó a mí cuando me enteré en el noticiero que empezaban estas 2 semanas de reclutamiento cuando apareció el COVID, que al principio eran 2 semanas? Yo dije en ese momento, ¿no? Mi falta de conciencia de lo que íbamos a vivir, pero dije, joya, 2 semanas sin trabajar. Así se me activó el azul. Voy a limpiar, voy a arreglar la casa, voy a bordar, tejer, voy a leer los libros, voy a hacer comida sana. Un montón de... Miren cómo se me activó el círculo azul. El verde dije, voy a tener tiempo, voy a hacer yoga, voy a meditar más para la mañana, me voy a hacer jugos exprimidos, voy a sacar a pasear el perro. Bellísimo. Y el rojo, como que no era consciente, dije, bueno, ¿será que es peligroso esto? Si yo me cuido quedándome en casa en 2 semanas, listo, salgo. ¿Qué pasó después? Fueron 2 años. Entonces, ¿cómo estaba mi círculo azul ahí? Mi único logro era no contagiarme y conseguir la vacuna, porque en ese momento todavía no teníamos la vacuna. ¿El verde en dónde quedó? Chiquitito. ¿Por qué? Porque ya no salía, estaba sedentaria, no había hecho mucha práctica al final, me distancié socialmente, no había forma de conectar socialmente. Y miren el rojo cómo estaba. Salía poco, si salía estaba evitando entrar en contacto con la gente, yo me enojaba porque había gente que llevaba el barbijo por acá, entonces yo ya me enojaba. Em, Todo el tiempo con alcohol, buscando proteger a la familia. Y al final terminé comiendo delivery porque trabajé un montón online, tenía los cumpleaños online, relaciones sociales, todo online. Fíjense cómo estaba mi círculo rojo, ¿no? En ese caso, lo que tendría que hacer era volver a activar mi círculo verde y tal vez modificar algo de mi círculo azul, ¿no? Como ampliarlo. Fíjense, y esto es así, es dinámico. Y es ser consciente y lo trabajamos así con el paciente a veces, con el consultante. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu rojo? ¿Cómo está tu azul? ¿Qué has hecho para tu verde? ¿No? Es como una forma.
como acá veníamos para hacer el ejercicio, lo que voy a hacer, porque me quedan 10 minutos, lo vamos a hacer en la segunda parte. Les termino de cerrar un poco la idea porque estoy con un poquito tiempo para todo lo que les quería contar. Entonces, en conclusión, una de las formas de trabajar estos sistemas de regulación emocional es activando el sistema de calma, voy a regular el de amenaza y el de logro. Después, como les va a quedar la filmina, van a poder leer un poquito también en detenimiento. ¿De qué manera podemos activar el círculo de calma? Tomamos muchísimo la teoría polivagal de Steve Porges. Ustedes si han visto algo, es un modelo explicativo que desde el 94 él viene generando y trabaja mucho en poder activar nuestro sistema vagal ventral. eh, Va a buscar activar nuestro sistema parasimpático y bueno, básicamente lo que tratamos de hacer es centrarnos en el funcionamiento de nuestro nervio vago ventral. Nuestro nervio vago va a tener vago dorsal, vago ventral, mejor dicho, algo así, vago ventral, vago dorsal. El vago dorsal es uno de los más antiguos, es el que nos lleva a, si yo no puedo luchar porque el estímulo es muy grande o no puedo huir porque estoy en una situación de encierro, ¿qué voy a hacer? Me voy a paralizar. Que esto es una función evolutiva que nosotros lo vemos mucho en los mamíferos. ¿Vieron cuando un gato, en los videos de Instagram, si ustedes los ven, un gatito agarra un ratoncito y el ratoncito parece que se hace el muerto? Y el gatito lo deja y el ratoncito sale corriendo? Bueno, esa es la activación del vago dorsal. Esa paralización, el hacerme como si estoy muerto, me salva la vida. Bueno, en nuestro caso, nuestro sistema dorsal se activa y es muy poquito, son pequeños destellitos, pero muchas veces quedamos en parálisis. El nervio vago dorsal, entonces dijimos, el más antiguo. El nervio vago ventral es uno de los más largos, por eso se llama nervio vago, y tiene que ver, nace desde atrás de las orejas, tiene un entrecruzamiento y va a tocar todas nuestras vísceras, nuestros órganos, pulmón, corazón, los intestinos, todos nuestros órganos. Y va, cuando se activa el nervio vago ventral o nuestro sistema parasimpático, nos va a llevar la sensación de seguridad, de calma. Yo puedo generar mi digestión, puedo quedarme a jugar, a descansar, puedo conectar con el otro porque ya no me siento en amenaza. Lo muy interesante de este nervio vago es que el 80% es aferente, quiere decir que desde el cuerpo va a enviar información hacia el cerebro en un 80%. Y mi modo de relación va a depender de esa información, de cómo luego mi cerebro procesa esa información, pero el 80% es aferente. Bien. Veamos algunas cosas, tips chiquitos, cortitos para activar el nervio vago ventral. Ejercicios de respiración. Recién hicimos un ejercicio de respiración de calma. Cuando les decía inhalamos por nariz y exhalamos por boca de manera lenta, es un ejercicio de respiración para activar el nervio vago ventral. La respiración diafragmática, respiración lenta, eh, respirar y visualizar o dibujarlo. Yo con mis pacientes muchas veces sintonizamos las respiraciones, intentamos inhalar y exhalar al mismo tiempo. em, Ponernos agua fría en la frente, en la nuca, hacer gárgaras, cantar. Si alguien ha hecho yoga, vocalizar los mantras, eso es como un masajeo en el cuero cabelludo, en el pecho, y eso genera también una activación en el vago. Hacer ejercicios conscientes, estiramientos, relajación corporal, bostezos. Muchos de los ejercicios de nervio vago, hay un ejercicio que acostada con los brazos así, girar con los ojos, mirar sin mover la cabeza, mirar hacia un lado y el otro, y cuando empiezo a activar mi nervio vago, bostezo. Es impresionante, pero se dan cuenta, bostezan enseguida. La socialización, el conectar, el tacto genera oxitocina, nos va a activar en nuestro nervio vago. Saborear como práctica, todas estas pequeñas cositas tenemos que tener como tips para nosotros poder estar activados. Bueno, no me voy a detener mucho, me quedan 5 minutos, pero si quieres después volvemos un poquito más. ¿Dónde vamos a trabajar nosotros? Como decía, el sistema de calma va a estar básicamente acá, en la parte social, en poder conectar con el otro, en poder generar las actividades de calma, de conexión. ¿Qué pasa en general cuando viene el consultante o como estoy yo en mi vida diaria? Generalmente estoy en simpático, que es esta franja amarilla. Estoy en lucha y en huida. Fíjense que las emociones que tienen que ver con lucha y, y huida son frustración, el enojo, la rabia. Si tienen que ver con eso, con la huida, si tienen que ver con la lucha, fíjense,
Perdón, ya dije el enojo. Si tiene que ver con la huida, voy a sentir preocupación, ansiedad, miedo, pánico. Y como les decía, cuando estas dos estrategias ya no las puedo aplicar, no me son útiles, activo el nervio vago dorsal, el más antiguo, y me paralizo, ¿no? Y estas son las emociones. Disociación, entumecimiento, falta de esperanza, la vergüenza. Después acá pueden ver también cómo se incrementa o decrementan las funciones fisiológicas en función de cada uno de nuestros estados. En general, yo voy a estar en el simpático y lo que voy a buscar en la consulta, en sesión, es tratar de que el paciente conecte conmigo y entre en el nervio vago ventral, en el amarillo, en el verde, perdón, en el de calma. Algunas maneras, esta sugerencia es del libro de Dana Deb, que trabaja con Steve Porch, y ella, una de las maneras que las dice muy didáctica, por eso se las traje, es verlo como una escalera. Vamos a estar en simpático en general, que es esta flecha doble amarilla, y el paciente algunas veces, si evoca un recuerdo que es traumático o de dolor, puede llegar a pasar a la inmovilización o al vago dorsal. Como les digo, son pequeños destellos y yo lo que voy a hacer es intentar llevarlo de vuelta a la parte simpática para luego pasar a la ventral. Yo no puedo pasar del rojo al verde directo, ¿no? Siempre tengo que pasar por el amarillo, por eso se las hice más gruesas esta ficha, esta flechita. Y después hay cosas que esto yo los hago con mis consultantes, cosas que yo puedo hacer solo por mi cuenta y cosas que puedo hacer con los demás. Si yo lo que quiero es, si yo estoy en simpático y quiero salir del simpático para ir al parasimpático o al ventral, al de calma, ¿qué cosas puedo hacer para pasar al verde? De la misma manera, ¿qué cosas si estoy en el rojo? No sé si ustedes ven la flecha, el cursor no se ve, ¿no? Estoy señalando y ¿sí se ve? Ah. Bien, si yo estoy en rojo, en dorsal, para salir de acá tengo que pasar al simpático. Entonces lo que voy a tener que hacer son actividades como de bajo grado motor para ir pasando de a poquito al simpático y del simpático luego pasar al verde. Bien, esta es como un poco la idea. Ejemplos, estoy en el simpático y estoy movilizado, estoy en lucha o huida. ¿Qué puedo hacer? Saco energía, hago ejercicio, salgo a caminar, organizo, creo listas, me doy una duchita y luego paso, intento pasar al ventral de donde ahí ya estoy más tranquilo, tomo sol, puedo escuchar música, hacer una respiración consciente, y si estoy con otro, estoy con mi pareja, dar, recibir un abrazo. Son pequeñas acciones muy cortitas y concretas para poder regularme. ¿Qué les quería mostrar con esto? Perdón, Manu, que se me fue el tiempo. Igual vamos a volver a la segunda parte a reafirmar un poquito acá. Recién les mostré esos tres estados y esos estados son como a niveles más bien didácticos, ¿no? Es como antes decían, la metáfora era como si yo estoy en un auto y aprieto el acelerador, va a ser mi sistema simpático activado, estoy acelerando, lucha o huida. Quiero frenar, aprieto el freno, suelto el simpático, aprieto el parasimpático y voy a frenar y voy a entrar en calma. Y yo no puedo estar en el auto acelerando y frenando a la vez, ¿no? Tengo que ir, bueno, ese mismo movimiento, lo que dice Steve Porch es que es una interrelación. Nunca estoy en un estado y en el otro permanente ni acabado, sino que hay un interjuego. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estar tranquila y hacer un juego, un deporte o aprender, voy a tener que relacionar mi vago ventral, que recuerden que era el verde, con la movilización, con un poco del amarillo, del simpático, digamos, porque tengo que estar activa, pero abierta y en seguridad y en calma. Si yo lo que quiero es estar en un momento de intimidad y de quietud, algo de nuestro sistema vagal dorsal también se va a activar, que me voy a quedar inmóvil, pero voy a estar seguro, entonces voy a estar relajado. Si estoy en sensación de amenaza y se activa este nervio vago dorsal, lo que voy a hacer es estar en un estado de congelamiento. Entonces, fíjense que nos podemos centrar en esta parte híbrida, en este interjuego de estos tres estados, porque nunca va a ser amarillo, verde, amarillo, rojo, ¿no? Va a ser como un interjuego, como lo más complejo. Y bueno, ya lo vamos a charlar un poquito mejor acá en la segunda parte. Otro modo de trabajar con la regulación emocional, esta es una propuesta de Chris Iron, es muy parecido a DBT, tiene que ver con esto lo hacemos a partir del análisis funcional, tiene que ver con ser consciente de situaciones disparadoras o gatillos en las emociones, ser conscientes de la emoción, poder etiquetarla, nombrarla.
poder validarla, entender qué me dice esa emoción y luego poder expresarla, comunicarla o hacer algo asertivo. Nuestra idea es ir viendo que vamos a estar desde un amarillo, o sea, de menos conciencia, a un verde cuando hay más trabajo, regulación y conciencia. Y vamos a ir como trabajando en esta escalera con estos pasos. Bien. Bueno, eso ya se los voy a comentar un poco más. Algo que tiene que ver mucha importancia las terapias contemplativas de compasión, distintas a la del mindfulness, que trabajan muchísimo con el cuerpo, muchísimo con posturas y y simbolismos, porque estar sentado, acostado o estar en posición fetal, yo voy a trabajar cosas emocionales que quiero trabajar, digamos, que las posturas van a estar muy asociadas. Vamos a trabajar con 7 sentidos, que son los 5 que conocemos, más la interocepción o propiocepción, para ser conscientes, digamos, ahí trabajo mucho con la ínsula, que ya les conté en el comienzo de la clase, para ser consciente de dónde estoy yo, de qué es mío y qué es del otro. Mucho del trabajo corporal en las terapias contemplativas va a apuntar a estos 7 sentidos, la nocicepción y la propiocepción. Esta es una bibliografía sugerida. La que más les recomiendo sería, digamos, la Biblia. Este es el de comienzo, luego que es el que está en español, luego tienen un poco de cómo es la intervención terapéutica y también una parte como práctica que es de Russell Coles, que están en español. Algunas de estas bibliografías yo las tendría para compartirlas si se puede y si necesitan, pero está bueno tenerlos de base. Y bueno, hacemos un descansito para pasar ahora a la segunda parte. Si quieren una pausita biológica, tomar mate, ir al baño y en 5 minutitos, ¿les parece? 7 minutitos, volvemos.